Aupa, yo soy Gorka, estamos otra vez en el canal de Bilbaogaste y hoy me toca a mí comentaros las mejores actividades que hacer en noviembre por Bilbao. ¿A qué esperamos? Venga, empezamos. La primera actividad es que se ha celebrado ya la primera quedada de Gaztea Mabao. El viernes pasado estuve viendo la ópera Masnadieri con Gaztea Mabao. Ellos son gente joven a la que le gusta la ópera, que se juntan de vez en cuando para ver obras y conocer todos los entresijos de la ópera. El viernes pude conocer a los actores y actrices, ver los vestuarios, el escenario, cosas que normalmente el público no puede hacer. Y en noviembre tenemos otra nueva obra, que es la de Don Pasquale. El 18, 21, 24 y 27 de noviembre la tenemos todo en el Euskalduna. ¿A qué esperáis para probar? Orain, bigaren ekintzarekin goaz, azaroaren sortzian ospatzen den Urbanda jaialdian itzultzen da Bilbao Zaharrera, Zabala eta San Franciscora. Aktibitate asko daude, adibidez azaroaren 10ean zinema hitzaldia daukagu, baina hau ez da bakarra, larunbat gauean men bat extravagantza eukiko dugu, DJ, performance, bueno. Eta amaitzeko men exhibition hall bermu eta kontzertuak egongo dira ondo pasatzeko. Azaroaren sortzean ere bai hasten da zientzia astea, tailerrekin, isketekin. Nik joan nintzen pasaren urtean nire eskolaekin eta asko gustatu zitzaidan. Urte honetan jarduera berriak egongo dira. Adibidez, zientzialari izan nahi dute, ekintza honetan esango digute ze zailtasun eduki dituzten neskak zientzialariak izateko. Beste txoko batean Formula Students Bilbao edukiko dugu. Talde hau uda honetan egon den zirkuito nazional eta internazionalen propultsio elektrikoa doan monoplaza aurkeztuko du. Eta joaten bazarete, 5 minutu edukiko duzue kondutzio simulagailuan. Mi actividad favorita, una actividad más enfocada para la gente que nos gusta jugar a videojuegos. Tenemos un torneo en Bilbao, en Bilbo Rock. No dudéis en ir, si os gusta el Clash Royale y el FIFA, la entrada cuesta 5 euros y el premio de ganar esos dos torneos del FIFA 100 euros, del Clash Royale 100 euros. Si sois buenos no dudéis en ir al torneo porque podéis ganar dinero y aparte pasarlo súper bien porque los torneos siempre son muy divertidos. Tendremos la visita de un youtuber llamado Java Crop Cop, un youtuber de 11.000 suscriptores que sube Clash Royale, así que chicos, si os interesa el youtuber, os interesan los juegos, sois buenos en ellos, se os da bien, no dudéis en ir. Esta actividad está dentro de Ideak Marcha, en la plataforma donde Bilbaogaste nos ofrece ayuda. Si tenemos alguna idea de programación, si tenemos alguna idea, ellos nos dan la ayuda que necesitamos. Darle un buen like al vídeo, espero que os hayan gustado las actividades y seguro que haréis alguna porque merecen muchísimo la pena. La de la Semana de la Ciencia he estado yo y me ha encantado, así que no sé qué hacéis vosotros en no ir porque tenéis que ir de verdad, recomendada 100%. Espero que os haya gustado, dejar un buen like al canal, suscribiros a Bilbaogaste y nos vemos en todo el vídeo. Recordad que tenéis toda la información de las actividades en la descripción. Agur.